necesarios. Bueno, seguimos hablando de peajes. Vamos a conversar con el economista Enzo De Filippi, que ha sido viceministro de Economía. Buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por invitarme. Sí, señor De Filippi, el presidente de la República, el Ejecutivo, ha observado la autógrafa de ley que suspende el cobro de peajes en la red vial nacional. También en la local, en la apartamental, que están concesionadas a privados, ¿no? Porque el Estado ya ha dejado de cobrar las que administran ellos. Ha explicado el Ejecutivo que de no hacerlo, es decir, de no observar la ley, lo que se viene es una pérdida económica importante para el gobierno, porque evidentemente los concesionarios van a recurrir a tribunales internacionales, arbitrajes que evidentemente vamos a perder por la forma como se está haciendo esto. Y sin embargo, el Congreso insiste en revisar este tema y lo podrían votar hoy. ¿Cuáles son los riesgos que advierte usted, además de los evidentes que acabamos de señalar? Mira, escuché la entrevista al congresista... ¿Aló? Checo, sí, Lenin Checo. Sí, disculpe, lo que pasa es que parece que tengo problemas técnicos. Bueno, no se preocupe. Escuché la entrevista al congresista Checo y él decía que la suspensión del pago de peajes duraría lo que dura la cuarentena, y hasta donde tengo entendido eso no es cierto. Duraría lo que dura el estado de emergencia. El estado de emergencia va a durar todo el tiempo que el gobierno necesite suspender algún tipo de garantía como el libre tránsito. Es decir, esto, si se aprueba, va a durar hasta, no sé, 10 meses, un año más. Y las consecuencias para el gobierno son, para el Estado peruano, no para el gobierno, son graves. Por un lado, nos estamos zurrando en lo que dice la Constitución. Es decir, estamos haciendo que el Perú ya no sea un lugar para invertir. Y tenemos tantas carencias en infraestructura que es imposible que el Estado, con los recursos del Tesoro, invierta en ella. Entonces, el dinero que invierten los concesionarios de carreteras es dinero que el Perú no invierte, por ejemplo, en hospitales. ¿No estamos viendo que necesitamos mejores y más hospitales? Bueno, tenemos que sacar el dinero de algún lado. La manera de hacerlo es dejar de invertir en carreteras y que el privado invierta en carreteras y recupere su dinero a través de peajes. Para eso necesitamos confianza. Lo que está haciendo el Congreso en este momento es simplemente destruir esa confianza. Porque tú tienes el Estado peruano que firma contratos, que en su Constitución dice que lo que está firmado no lo puede cambiar por ley, y el Congreso insiste, quiere decir que la Constitución y lo que está escrito en los contratos está pintado en la pared. ¿Quién de ustedes o yo invertiría en un país donde ocurre eso? Entonces, no solamente vamos a perder dinero... Señor Filippi, de ser así, es decir, de colisionar directamente esta ley que está aprobando el Congreso, o que aprobaría, vamos a ver si apelan al sentido común, a la lógica, pero si lo aprueban, se lo aprueban tal como está, ¿se podría recurrir al Tribunal Constitucional de nuestro país? Mira, esos son temas, Ricardo, legales. Yo entendería que sí, pero yo soy economista y de lo que te puedo hablar con seguridad es sobre temas de economía. Y el tema de economía es la confianza para invertir en el Perú, además de lo que habría que pagarles. Esta mañana hice un cálculo bastante simple con las cifras de noviembre, que son las últimas que están publicadas. Estos concesionarios, solamente aquellos supervisados por OCITAN, tienen ingresos diarios por peajes de alrededor de $1 millón al día. Si tú te imaginas, no sé, supones una tasa de ganancia de 10% y una tasa de descuento de 5%, tienes que solamente el valor presente neto, o sea, lo que el Perú tendría que pagarles a los concesionarios por haberse ido a consecuencia de esta ley, estás hablando de unos $500 millones. Más gastos y todo, estamos hablando que el Perú va a tener que gastar alrededor de, no sé, $1.000 millones solamente para compensar a los inversionistas actuales, más todo lo que la inversión que no vamos a tener en el futuro, y que para tener una carretera o la va a tener que poner el Estado sacando dinero de educación, de salud, de seguridad, o simplemente no la vamos a tener, lo cual es aún peor. Sí, Carlos. Señor De Filippi, buenos días. Hola, Carlos. A ver, además de este tema de los peajes, en términos generales, ¿cree usted que el Congreso está cayendo en una serie de propuestas
que pueden ser perjudiciales para el país desde el punto de vista económico, ¿cree que está cayendo excesivamente en el populismo? Sí, de todas maneras, esta ley no tiene ningún argumento técnico, Carlos. El argumento, fíjate, lo que dicen es que vamos a proteger la vida de los que cobran el peaje porque se pueden contagiar. Este argumento no soporta más mínimo análisis, ¿no? O sea, tenemos enfermeros, tenemos doctores que atienden a gente enferma. La probabilidad de que alguien que esté en una caseta de peaje solo, entregando boletos de peaje y cobrando a 1 metro de distancia es bastante pequeño. Esto de aquí definitivamente, me voy a atrever a decir, es producto de un lobby. Los transportistas de carga del Perú tienen un poder que la gente no es consciente. O sea, lograron que el Ejecutivo le reduzca el selectivo de consumo al diésel. O sea, tú y yo pagamos selectivo de consumo completo y ellos pagan la mitad. ¿Y cuál fue el argumento que utilizó el gobierno en ese momento? Para mejorar la seguridad vial, lo cual también es ridículo. Entonces tú tienes un gremio de gente que tiene mucho poder, y tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Los transportistas de carga, transportistas de carga, perdón, sí. Transportistas de carga. Tú tienes que esta vez el gobierno ha actuado bien observando esta ley. Pero en el Congreso está, si tú ves las leyes que están sacando, el Congreso está en una escalada populista, demagógica. ¿Como cuáles, por ejemplo, señor de Filippi? El tema de las AFP es que lo que estás haciendo es dejando en la pobreza a miles de ancianos en el futuro. ¿Ya? Eso es lo que estás haciendo. Estás condenando no solamente no solamente estás dejando que saque su dinero gente que razonablemente no iba a tener una pensión, sino inclusive aquellos que no necesitan el dinero y que van a envejecer y que no van a tener de dónde vivir. Entonces tú estás condenando a los jóvenes de ahora a que en el futuro mantengan hijos y padres. Esas cosas, eso es populismo, eso nos hace daño, eso reduce la capacidad de los peruanos de tener una vida digna. Es simplemente Señor de Felipe, muchas gracias por señalarnos algunos ejemplos de lo que no se debe hacer. Ahora yo quisiera aprovechar de su presencia digital para saber lo que debemos hacer, y para eso recuerdo que a principios de año usted dijo que si no se hacían reformas, los resultados de este año serían peores que los mediocres que hubo el año 19. Esto antes de que nos caiga encima la pandemia. ¿Usted cree que en las circunstancias actuales tenemos más facilidades o menos facilidades para hacer reformas? ¿Se ha vuelto urgente e inevitable hacerlos? Pienso, por ejemplo, en una reforma integral laboral y también de las pensiones. Mira, aquí, la reforma no puede hacerse en el Congreso. Y si tú ves la actitud que está tomando el Congreso, a mí y a muchos inversionistas les debe dar pánico que este Congreso apruebe reformas. Por ejemplo, la reforma que necesitamos es la de la regionalización, que está muy mal hecha. Necesitamos reforma del mercado laboral, reforma de pensiones. El gobierno ha propuesto una reforma de pensiones. A ver, Fernando, no lo ha hecho en 2 años, lo va a hacer ahora con este Congreso que definitivamente está en campaña. Es muy peligroso hacerlo con un grupo de gente como los que están sentados en el Congreso, que no está mirando el bien del Perú, está mirando su propio bienestar y su futuro político. Entonces, las reformas no las puede hacer solamente el Ejecutivo, eso es imposible, en una democracia no ocurre así, pero tenemos que tener receptividad del Congreso, y lo que estamos viendo ahora es terrible, o sea, es de asustarse. Bueno, quedamos advertidos. Muchas gracias, señor Enzo de Felipe, economista, por sus explicaciones sobre el tema de los peajes en particular y esta reflexión general sobre si podemos o no hacer reformas en el año y pocos meses que le queda a este gobierno con este Congreso. Muchas gracias, que tenga buenos días. Hacemos una pausa y regresamos a Ampliación de Noticias.